Entonces, el primer capítulo se llama Introducción a la termodinámica de los procesos, ¿sí? Entonces, pues es una introducción. Acá tiene muchas aplicaciones, desde la naturaleza de la vida, los materiales, los sistemas tanto orgánicos como inorgánicos. Todo depende de la termodinámica, ¿sí? Entonces, la termodinámica, pues la termodinámica la podemos definir como la ciencia que estudia cómo generamos potencia a partir del calor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos calor, ¿cómo es que nosotros podemos convertir ese calor a una energía útil que en general le llamamos trabajo o potencia? Como surge la termodinámica, surge con el diseño de la máquina de vapor, ¿sí? ¿Qué hace la máquina de vapor? La máquina de vapor quema combustible como carbón en esas épocas, generabas calor, ese calor lo convertías de alguna forma la termodinámica surge a partir del siglo XIX, ¿sí? Cuando se tiene la necesidad de describir cómo funcionan las máquinas de vapor, ¿sí? Se diseñan las máquinas de vapor para hacer esta conversión de energía calorífica a energía útil, y entonces lo que querían entender al desarrollar la termodinámica es establecer cuáles eran los límites de operación de estas máquinas, ¿sí? Básicamente, qué tan eficientes podían ser. Si ustedes ven aquí este diagrama de una lo que le llamaban locomotora o de un tren como una máquina de vapor, ¿qué es lo que sucede? Aquí teníamos una zona que le llaman el horno, ¿verdad? En donde se introduce el combustible, en ese caso carbono podía ser, y entonces este carbono al combustionarse se pasaba este calor a una caldera que tenía agua, ¿sí? Entonces esta agua lo que hacía es que empezaba a ebullir, se empezaba a pasar al estado gaseoso, y entonces este vapor sale a presión por aquí, ¿sí? Y entra a esta válvula, ¿sí? Presionando este pistón, ¿sí? Entonces, el pistón lo que hace es que lo empujas, ¿sí? Pero la misma rueda, por la inercia, al regresar, ¿sí? El pistón vuelve a regresar, ¿sí? Y empuja este vapor para salirse. Y después este sistema tiene un sistema de condensación, un sistema de refrigeración, en donde el agua, ¿sí? Se enfría y esta regresa a la caldera, ¿sí? Y otra vez sucesivamente se vuelve a repetir el mismo proceso, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, podemos ver aquí cómo este calor, ¿sí? Básicamente tenemos aquí calor, ¿sí? Que estamos convirtiéndolo a energía potencial,
¿sí? O energía mecánica, ¿sí? De movimiento. Entonces, imagínense que dices, bueno, yo si hago un análisis, necesito cierta cantidad de carbono aquí o de combustible para mover esta rueda cierta cantidad de tiempo, de distancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle para yo hacer que esta operación sea más eficiente para que con el mismo carbono yo pueda moverme más distancia, ¿sí? Entonces, por eso se busca establecer cuáles son estos límites, ¿sí? Cuáles son los máximos de conversión que yo puedo tener o entender cuál es esa conversión o por qué se da esa conversión de cierta forma. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la termodinámica para el ingeniero químico? ¿Sí? La termodinámica es una de las materias más importantes para el ingeniero químico, ¿sí? Comprende muchos fundamentos esenciales para el diseño de un proceso de conversión de energía y de materia, ¿sí? Y aquí les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la termodinámica cuando estamos, tanto que nos gusta aquí en el norte, hacer carne asada, ¿sí? Es un proceso termodinámico. La carne tiene cierta estructura proteica y cierta estructura de tejido, ¿sí? Con cierta energía, en donde al ponerla nosotros, para empezar, estamos quemando carbón, que es otro proceso termodinámico de conversión de energía química en el carbón, al combustionarse, pasar a energía calorífica. Esa energía calorífica le proporciona energía a la carne y produce una serie de cambios estructurales en los tejidos, ¿sí? Que también son procesos termodinámicos, lo que hace que tome esa estructura, esa textura, y ese sabor, ¿sí? Después, cuando nos comemos esa carne asada o cualquier alimento, como lo menciona el video, ¿sí? También es un proceso termodinámico. La energía química que persiste en los alimentos, nosotros hacemos todo un proceso termodinámico para lograr aprovechar esa energía química que está en los alimentos, traducirla a la energía que pueden utilizar nuestros órganos y nuestras células, ¿sí? Y esa energía, a su vez, nuestros órganos la convierten en energía mecánica, simplemente, por ejemplo, para que nuestro corazón lata, ¿sí? Para que seamos capaces de mover nuestros músculos, para correr, para caminar, para movernos, ¿sí? Todo es un proceso termodinámico. Lo mismo los procesos de reciclaje o de lo que ahora está muy famoso de economía circular. Procesos termodinámicos. Transformas la materia y la energía de una forma a otra mediante el reciclaje, ¿sí? Los diferentes procesos de contaminación ambiental y biorremediación también son procesos termodinámicos, ¿sí? En donde tienes constantes transformaciones de energía, de tipos de energía, de potencial a cinética, de química a mecánica, etcétera, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la mayoría de los procesos con los que interactuamos en la vida diaria y durante nuestra vida profesional involucran el flujo y transformación de energía, por lo que el estudio de la termodinámica para un ingeniero químico es de suma importancia, ¿sí? Entonces, la termodinámica nos va a permitir a nosotros, algunas de las aplicaciones que vamos a tener al aprender la termodinámica es, por ejemplo, calcular el requerimiento de calor y trabajo para un proceso físico o químico, ¿sí? Nos va a permitir también determinar cuáles son las condiciones de equilibrio en una reacción química, ¿sí? Y cómo es posible que nosotros podamos transferir alguna especie química
de una fase a otra. Por ejemplo, pasar la materia de una fase líquida a una fase gaseosa, o de una fase líquida a sólida, o de sólido a gas, etcétera, ¿sí? Esos requerimientos energéticos los podemos calcular utilizando los conceptos y términos que vamos a aprender de la termodinámica, ¿sí? La termodinámica, hay algo que tenemos que mencionar que es muy importante, es que la termodinámica es una ciencia empírica. ¿Por qué se llama ciencia empírica? Es una ciencia empírica porque se basa en conocimiento experimental que se ha desarrollado, ¿sí?, a lo largo de los años, y en donde se establecen reglas, en donde al menos para la serie de experimentos que se han desarrollado hasta ahora y la teoría que se ha desarrollado en la termodinámica, no hay ningún caso que hayamos estudiado que no se rija por las 4 leyes de la termodinámica que les menciono aquí, ¿sí? La termodinámica se fundamenta en 4 postulados, que como les menciono es empírica, por lo tanto no tiene una comprobación matemática, sino que su validez se sustenta en la ausencia de experiencias contradictorias, ¿sí? O sea que no hay ningún sistema o ninguna condición que hayamos observado en el universo en donde estos postulados o estas leyes de la termodinámica no apliquen, ¿sí? Entonces, no están matemáticamente comprobados porque, por ejemplo, no es como la ley de Newton, ¿sí?, en donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en donde es una ley que está comprobada matemáticamente. Aquí, estos postulados no tienen una comprobación meramente matemática, ¿sí? Pero no hay ninguna condición en el universo que no cumpla con estos postulados, ¿sí? La termodinámica, también es importante mencionarlo, que la termodinámica se basa en propiedades macroscópicas de la materia, ¿sí? Por ejemplo, una propiedad termodinámica es la temperatura.
La termodinámica realmente se estudia con dos leyes que son las más relevantes, porque la ley cero y la tercera ley están ligadas a la primera y la segunda ley, ¿sí? Pero a veces también se dice que hay cuatro leyes, que es la ley cero, ¿sí? Que básicamente nos dice que el equilibrio térmico siempre es transitorio, ¿sí? O sea, que aunque tengas un equilibrio térmico, este siempre es transitorio, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo la termodinámica fue muy útil para Arrhenius. No sé si lo hayan escuchado a él anteriormente, pero Arrhenius, hay una ecuación de Arrhenius que predice cómo se comportan algunas propiedades con respecto a la temperatura, como constantes de equilibrio, etcétera, ¿sí? Pero Arrhenius, aparte, era logró mediante la termodinámica predecir lo que estamos ahorita batallando, que es el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? A finales de 1800, Arrhenius hace el primer cálculo predictivo de la concentración de dióxido de carbono que tendríamos en un futuro, ¿sí? Porque Arrhenius empieza a hacer estos cálculos a partir del crecimiento que él observa debido a la revolución industrial, la cantidad de máquinas de vapor y de automatización y de producción de máquinas que se están teniendo como fruto de la revolución industrial, ¿sí? Él toma en cuenta el desarrollo de estas máquinas de vapor, las cuales queman combustibles fósiles, ¿sí? Y al quemar esos combustibles fósiles y el seguir este crecimiento de la revolución industrial, predice que en alrededor de 2000 años la población humana va a estar en problemas debido a este aumento en las concentraciones de dióxido de carbono.
a lo que pues bueno, le falló un poco bastante el cálculo, ¿sí? Porque pues estamos viendo ahorita los estragos de las altas concentraciones de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Pero sí le atinó a que íbamos a tener un problema y también al hecho de el perjuicio que tiene el CO2 hacia el medio ambiente, ¿sí? Y les voy a poner una historia muy breve de los cálculos que hizo Arrhenius. Las consideraciones termodinámicas no establecen la rapidez de los procesos químicos o físicos, ¿sí? La rapidez depende de las fuerzas impulsoras y de la resistencia. Y las fuerzas impulsoras son propiedades termodinámicas, pero las fuerzas de resistencia no lo son. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos un sistema termodinámico, nosotros hacemos un análisis de la factibilidad de que ese proceso se lleve a cabo o no en la naturaleza, ¿sí? Con la termodinámica nosotros podemos decir si un proceso es viable a desarrollarse en el universo o no. Sin embargo, la termodinámica no nos permite a nosotros saber, es una de las limitaciones de la termodinámica, no nos permite saber con qué rapidez es que va a suceder un proceso, ¿sí? Solamente nos dice si va a suceder o no. Y esto es debido a, como lo menciona aquí, qué tan rápido sucede depende de la diferencia entre las fuerzas impulsoras o las fuerzas que tratan de que ese fenómeno suceda y las fuerzas de resistencia. Ahora, las fuerzas impulsoras sí son propiedades termodinámicas como una diferencia de temperatura, como una diferencia de presión, una diferencia de potencial químico, ¿sí? Pero las fuerzas de resistencia no son propiedades termodinámicas. Por lo tanto, como solamente una parte son propiedades termodinámicas, el estudio nada más de la termodinámica no nos permite a nosotros entender o concretar qué tan rápido va a suceder un proceso o no, ¿sí? Entonces, el siguiente punto de la termodinámica nos dice, ninguna formulación termodinámica es de decir,
de características macroscópicas revela los mecanismos microscópicos moleculares de los procesos físicos o químicos. Entonces, si nosotros describimos termodinámicamente un proceso, por ejemplo, decir que un sistema está a X temperatura, nosotros estamos describiendo una propiedad macroscópica que es la temperatura, pero el entender ese sistema a la escala macroscópica, como es conocer su temperatura, no nos revela cuáles son las propiedades microscópicas en ese sistema. Con el saber nosotros la temperatura, sabemos el promedio del comportamiento de ese conjunto de moléculas o de átomos, ¿sí? Sin embargo, no nos permite a nosotros conocer a detalle cuál es, por ejemplo, a lo mejor las propiedades, la propiedad de energía cinética de cada una de las moléculas, ¿sí? Nos permite solamente conocer el conjunto del comportamiento de las moléculas cuando nosotros analizamos un proceso de forma termodinámica, ¿sí? Sin embargo, por otra parte, mediante la termodinámica estadística, si nosotros conocemos el comportamiento microscópico de la materia, sí nos puede predecir a nosotros, utilizando la termodinámica estadística, el cálculo de la propiedad macroscópica o de las propiedades termodinámicas. Si nosotros conocemos cuál es el comportamiento de cada una de las moléculas de energía cinética que conforman un sistema, entonces, mediante la termodinámica estadística, es decir, una estadística de este comportamiento, nosotros sí podemos conocer cuál es la propiedad macroscópica de ese sistema. Entonces, de macroscópico a microscópico no se puede, pero de microscópico a macroscópico sí se puede, ¿sí? Finalmente nos dice, como las propiedades termodinámicas de temperatura, presión y volumen están compuestas por el comportamiento en conjunto de todas las moléculas que componen el sistema, entonces el comportamiento de este sistema o de este conjunto de moléculas es estadístico y por lo tanto debe ser lo suficientemente grande. Eso yo se los había comentado, ¿sí? Necesitamos tener un sistema suficientemente grande para que estadísticamente no sea un sistema inestable o que nos permita predecir ese comportamiento promedio de las propiedades termodinámicas. Entonces, un sistema termodinámico debe tener un número de moléculas del orden del número de Avogadro, que ya se los había comentado también. Entonces, nuestro sistema tiene que tener la suficiente cantidad de moléculas para que hagamos una estadística y que esa propiedad sea representativa de nuestro sistema, ¿sí?